La técnica, el ritmo y la potencia son los elementos clave que un futbolista necesita para forjar una carrera. Perder uno de estos elementos ejerce mucha presión sobre los jugadores, pero la pérdida de ritmo es la que ha provocado el declive de muchos. Aquí tienes 10 jugadores que decayeron tras perder ritmo. Número 1. Ansu Fati. El caso de Ansoumana Fati Vieira, conocido popularmente como Ansu Fati, es una de las historias más tristes del fútbol moderno. El delantero nacido en 2002 fue el primero de la nueva ola de talentos de la Masía que ha irrumpido en la escena recientemente. Era Lamine Yamal antes de Lamine Yamal. Cuando estaba en su salsa, el entonces joven de 17 años era capaz de resolver partidos por sí solo. Además, batió muchísimos récords en ese aspecto. Pero tras la lesión de noviembre de 2020 contra el Real Betis, que lo mantuvo fuera durante casi un año, nunca volvió a ser igual. Perdió su velocidad, su explosividad y su mentalidad. Tendrá otra oportunidad de demostrar lo que puede hacer como jugador del Mónaco en la temporada 2025-2026. Esperamos que no sea demasiado tarde para él. Número 2. Kyle Walker. A diferencia de Ansu Fati, el ritmo de Kyle Walker fue disminuyendo con la edad. Sus principales virtudes eran su velocidad y potencia. Muchos de sus antiguos compañeros y rivales dieron fe de su velocidad y fuerza. De hecho, fue el jugador más rápido del mundo durante muchos años. Ya bien entrado en sus 30, sus cualidades clave palidecen en comparación con lo que Joško Gvardiol y Rayan Ait-Nouri, quienes lo desplazaron del Manchester City, ofrecen a Pep Guardiola. Y esto lo ha obligado a dejar el City y fichar por el Burnley, donde intentará no descender de la máxima categoría por primera vez en su carrera. Número 3. Sadio Mané. De Senegal a Francia, a Austria y luego a Inglaterra, el capitán de la selección senegalesa, Sadio Mané, era conocido por su velocidad y fuerza. Su técnica era más que decente. Nunca olvidaremos el momento en que, con esa misma velocidad, marcó el triplete más rápido de la historia de la Premier League mientras jugaba en el Southampton. Pero tras dejar Inglaterra para irse a Alemania, donde jugó en el Bayern de Múnich, todo fue cuesta abajo. Unas cuantas lesiones y regresó sin sus motores de refuerzo. Ahora parece una sombra de sí mismo, incluso jugando junto a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr. Número 4. Leroy Sané. Leroy Sané se enfrentó a Sadio Mané muchas veces cuando ambos jugaban como rivales en la Premier League. También compartió vestuario con Mané en algún momento cuando ambos jugaban en el Bayern de Múnich. Quizás esta rivalidad fue la razón por la que Sané no se llevaba bien con Mané. Pero la rivalidad no fue lo único que compartieron en el Bayern. También compartieron la preocupación de la pérdida de ritmo. Sin embargo, el problema de Sané comenzó mucho antes de su llegada al Bayern. En 2019 se rompió el ligamento cruzado anterior y a su regreso tras casi un año de baja, todo cambió. Incluso después de adaptar su juego, muchos aficionados del Bayern consideraron que había sido un desperdicio de recursos para fichajes y se alegraron de que fichara por el Galatasaray en el mercado de fichajes de verano 2025-2026. ¿Podrá recuperarse? Solo el tiempo lo dirá. Número 5. Michael Owen. Vamos a la vieja escuela con este. Michael Owen, uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol inglés y uno de los 4 ingleses que han ganado el Balón de Oro, se convirtió en una sombra de sí mismo al final de su carrera. Cuando irrumpió en el fútbol siendo adolescente, fue su ritmo vertiginoso lo que lo convirtió en la amenaza goleadora que era. Pero tras fichar por el Real Madrid, las cosas fueron cuesta abajo. Las lesiones vinieron después y poco a poco Owen perdió lo que era su mayor fortaleza. Tuvo una carrera de club mediocre que palideció en comparación con los 8 años que pasó en el Liverpool. Sin duda, las lesiones lo arruinaron. Por suerte recibió el máximo galardón del deporte antes de decaer, así que eso es un consuelo. Número 6. Theo Walcott. En la plenitud de Theo Walcott, nadie era más rápido. Absolutamente nadie. De adolescente era imparable. Los entrenadores ideaban tácticas para frenar a sus compañeros porque sabían que no podían detenerlo. Bastaba con un pase al espacio y Walcott salía a crear una ocasión o a marcar un gol. Por eso tiene cierto sentido la teoría de los aficionados de que sus músculos no se desarrollaron lo suficiente para controlar su velocidad y aceleración naturales. Verán, Walcott sufría de lesiones en los isquiotibiales. Sufrió 24 lesiones en tan solo 13 temporadas como futbolista profesional, lo que equivale a aproximadamente a 2 lesiones por temporada. De esas 24 lesiones, 12 fueron de isquiotibiales y gemelos, y una de ligamento cruzado anterior. Para cuando tenía 26 años había perdido bastante ritmo y era fácil controlarlo. Número 7. Fernando Torres. Fernando Torres era el delantero perfecto.
fuerte, rápido, alto, técnico y brillante. De adolescente en el Atlético de Madrid se volvió tan bueno que le dieron el brazalete de capitán. Imagina lo bueno que debía ser un delantero de 19 años para que se le confiara la jefatura de un equipo que contaba con los jugadores como Diego Simeone y Gavi. Cuando llegó al Liverpool años después, fichaje récord del club, aún conservaba el talento que lo hizo especial para capitanear el club de su infancia. Pero con el tiempo perdió ritmo. Poca gente puede mantener esa velocidad durante tanto tiempo, sobre todo en la Premier League. Y entonces llegaron las lesiones que lo frenaron aún más. Para cuando llegó al Chelsea era una sombra de sí mismo. Número 8. Eden Hazard. Este es casi tan decepcionante como Ansu Fati, ya que era un candidato al Balón de Oro. Poca gente podía hacer cosas como Eden Hazard. Era especial. Hasta la fecha todo el mundo discute si Mohamed Salah es mejor que él, y eso es decir algo, porque Salah ha alcanzado cotas que Hazard nunca alcanzó. Pero cuando fichó por el Real Madrid y empezó a lesionarse, lo perdió todo. Velocidad, potencia e incluso técnica. Fue devastador ver al Eden Hazard que todos conocíamos y amábamos convertirse en una sombra de sí mismo en el Real Madrid. ¿Saben algo? Creemos que podría haber sido más fuerte y rápido durante más tiempo si se hubiera tomado los entrenamientos un poco más en serio. Era famoso por su pereza cuando jugaba. ¿Qué opinas de esta opinión? Cuéntanos en los comentarios. Número 9. Robinho. Piensa en todos los jugadores que conoces que son excelentes regateadores, los talentosos de 5 estrellas, los tramposos, todos son jugadores rapidísimos. Robinho era uno de ellos, y en su época estaba casi en la cima de la pirámide driblando a los jugadores con trucos. Todos recuerdan sus increíbles pases que mareaban a los rivales, pero fue en Inglaterra cuando jugaba en el Manchester City donde empezaron sus problemas. En el Etihad sufrió muchas lesiones que prácticamente le borraron el talento futbolístico de la sangre. Robinho, que podía regatear a los jugadores como si no existieran, que podía hacer que incluso los mejores defensas parecieran tan ridículos que consideraban retirarse, se convirtió en una sombra de sí mismo. Ahora ni siquiera lo recuerdan muchos aficionados más jóvenes a pesar de su asombroso talento, que muchos creen que solo fue superado por el último jugador de esta lista. Número 10. Ronaldinho. Así es, Ronaldinho decayó. Y si quieren discutir, por favor echen un vistazo a su carrera después del Barcelona. ¿En cuál de los clubes donde jugó dejó una huella sólida? Sí, tuvo grandes recopilaciones de momentos destacados en todos los clubes, pero tuvo una etapa olvidable en cada uno de ellos. Y todo esto sucedió porque perdió la velocidad con la que superaba a los jugadores. Las lesiones pueden tener ese efecto, pero en el caso de Ronaldinho fue más bien una adaptación a un estilo de juego que lo obligó a no poder hacer los trucos que lo hicieron querido y adorado en todo el fútbol. Sin embargo, al igual que Michael Owen antes que él, pudo alzarse con el Balón de Oro en su mejor momento, demostrando el tipo de jugador que solía ser. Hoy en día tenemos jugadores como Ousmane Dembélé, quien ha perdido ritmo pero se ha adaptado brillantemente para aprovechar al máximo su potencial y convertirse en un campeón mundial. Y Christian Pulisic, quien ha sufrido muchas lesiones pero ahora se ha convertido en un número 10 que está volviendo a llamar la atención. Pero perder ritmo es sin duda una sentencia de muerte para muchos jugadores. ¿Hay algún nombre destacado que hayamos omitido de esta lista? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y compartir este video. Suscríbete también si eres nuevo, porque no te querrás perder el maravilloso contenido de este canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.